pero hablé con él, muy generoso, totalmente contraria a la imagen. Allá. Pues hoy es un día especial. En esta conferencia mañanera tenemos de invitado a Alberto Fernández, presidente de Argentina, amigo nuestro, representante de un pueblo hermano, fraterno, como es el pueblo de Argentina, y vamos a llevar a cabo esta conferencia como todos los días y como lo hacemos los martes, que se dedica la conferencia a informar sobre el tema de salud, el pulso de la salud. Constituyen solo el 2% en la actualidad, o sea, 47.168 mexicanos con enfermedad activa, que corresponden, como ven ustedes, al 2% de los casos estimados, que al día de hoy son de 2.238.559, y como ustedes pueden ver, la mayoría ya está recuperada en casa. En la siguiente imagen pueden ustedes constatar la evolución diaria de la hospitalización nacional. Esto es un indicador mundial de cómo va la pandemia, y está en estos momentos una ocupación de 34% de las camas, en general de las camas disponibles, tanto las en amarillo generales, totales, en rojo las que son de hospitalización ocupada. Y en la siguiente imagen les indicamos la disponibilidad de camas para hospitalización general en nuestro país. De los 32 estados, entidades federativas, ninguno tiene como indicador de riesgo más del 70% de ocupación. Solo 3 lo hacen: la Ciudad de México, el Estado de Puebla y el Estado de México, con una ocupación de camas generales entre 69 y 50%, y 29 de los 32 estados con menos del 50%, lo que da un 33% de ocupación nacional. Ha sido decreciente, en un 36% existe la ocupación nacional, y ningún estado lo tiene en más del 70%. Solo uno de ellos, la Ciudad de México, que es la más grande de la zona conurbada, entre el 50 y 69%, y 31 de ellos con menos del 50%. Aquí está representado en barras el avance diario desde el 24 de diciembre, que tuvimos la oportunidad de recibir de la casa Pfizer las vacunas, hasta la actualidad, donde destacan, y esto es acorde con la disponibilidad de vacunas que repercute a nivel mundial con ciertas dificultades. 306.082 vacunados en un solo día, que fue el 18 de febrero. Ayer tan solo se aplicaron 38.790 de las vacunas. Y en la siguiente imagen pueden ustedes ver el avance acumulado, que nos lleva a tener hoy, hasta ayer, 1.733.404 dosis aplicadas de las iniciadas. Primera dosis y segunda dosis del ya señalado grupo prioritario de personal de la salud. Tenemos 651.449 médicos y profesionistas de la salud en su primera dosis, y ya están la segunda dosis, la han recibido 456.217. Estas son vacunas de Pfizer. Y el personal educativo en un estado
ha tenido la aplicación de 17.463, cuando apuntamos en los últimos días la mayor atención y aplicación de vacunas a los adultos mayores, de los cuales hemos cubierto 608.275 con la primera dosis. Muy buenos días, saludar, señor presidente Alberto Fernández. Es un honor que esté con nosotros el día de hoy. Muy bienvenido. Además, tiene mucho que ver con lo que voy a informar ahora. También darle la más cordial bienvenida al canciller argentino, a nuestro amigo Felipe Solá. Felipe, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Nos han demostrado ser no solo compañeros, sino que están comprometidos con causas comunes. Bueno, voy a informar brevemente, en primer lugar, recordar, aprovechando que está el señor presidente de la Argentina, que nos respaldaron y nos acompañaron para la resolución de la Organización de las Naciones Unidas, que apoyaron 179 países exigiendo que se garantizara el acceso equitativo y universal a medicamentos y a vacunas. La semana pasada lo planteamos en el Consejo de Seguridad de la ONU por indicaciones del presidente López Obrador, lo inaceptable que resulta el acaparamiento de las vacunas. 10 países están concentrando ya casi el 80% de las vacunas del mundo. Lo peor, se está acelerando. Lo dijimos en el Consejo de Seguridad a nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Decir, bueno, nosotros siempre hemos creído en los organismos multilaterales, pero ahora ustedes, quienes conforman este Consejo de Seguridad, tienen que demostrarnos que esa confianza y ese compromiso que ustedes postulan se traduzca en hechos, en este momento. Porque el mayor riesgo a la seguridad de la humanidad hoy es precisamente esta pandemia y, por ende, el acaparamiento de las vacunas. La siguiente, por favor. El día de ayer tuve el privilegio, por instrucciones del presidente López Obrador, de acompañar al presidente Alberto Fernández para visitar la planta de laboratorios Leomont, que está ubicada en Ocoyoacac, Estado de México, y que tiene a su cargo la formulación y envasado de las dosis de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Recordarles a ustedes, aprovechando la presencia del presidente Fernández y por supuesto del presidente López Obrador, que México y Argentina, en colaboración con la Fundación SLIM, firmaron un acuerdo para producir, envasar y distribuir más de 200 millones de dosis de AstraZeneca para toda América Latina, es decir, predicar con el ejemplo. Ya tenemos acciones de 50 para garantizar el acceso de la comunidad mexicana en Estados Unidos a las vacunas contra el COVID, que ha sido una prioridad que nos marcó el presidente. Mañana se van a aplicar vacunas en el Consulado de México en Las Vegas, en otros 12 consulados, incluyendo a Chicago, Douglas, Houston, Indianápolis, Kansas City, Milwaukee, Orlando, San Diego. En Dallas, Denver, Kansas City, Las Vegas y St. Paul ya se inició la vacunación del personal, incluso consular, y ya nos declararon como personal consular considerado como esencial y dentro del proceso de vacunación Dallas, Laredo y Los Ángeles. Buenos días a todas y todos. Primero, darle las gracias a la generosidad de mi querido amigo el presidente de México, don Andrés Manuel López Obrador. Alguien a quien respeto sinceramente por sus valores políticos y por el enorme esfuerzo que hace por recuperar un México que al tiempo en que le tocó asumir la presidencia estaba en situaciones difíciles. Con Andrés Manuel hablamos por primera vez cuando yo era un presidente electo y decidí viajar como primer destino a este México hermoso, con la idea de definitivamente unir lazos, profundizar el vínculo y de una vez por todas que Argentina y México, que tienen tantas cosas en común, enfrenten un futuro mucho más unidos de lo que ha sido hasta aquí. Para los argentinos, México no es cualquier país. Es el país que albergó a las víctimas de la dictadura, entre otras cosas, así como albergó a muchos otros perseguidos en el mundo.
les dio cobijo, les dio seguridad. Cuando todavía no había asumido la presidencia, con la complacencia de la OEA, en Bolivia ocurrió un golpe de Estado. Y allí muchos bolivianos vieron peligrar sus vidas, entre ellos nuestro querido amigo, el expresidente Evo Morales. Y yo no era presidente de la Argentina y me costaba mucho poder ayudarlo porque además tenía un gobierno que no tenía vocación de hacerlo en el país. Y entonces lo llamé a Marcelo Ebrard y le expliqué, y Marcelo inmediatamente le planteó el problema al presidente e inmediatamente dispusieron de un avión que rescatara a Evo Morales de las garras de sus asesinos. Y si Evo hoy está vivo, es en gran medida por lo que aquel día decidió el presidente de México, don Andrés Manuel López Obrador. Yo no soy un diplomático, soy un político. Hace un tiempo atrás, a un presidente, un responsable europeo de una potencia europea, que me preguntó cómo veía la situación del continente y me preguntó puntualmente por México. Le dije definitivamente, por fin México tiene un presidente como merecen los mexicanos. Por primera vez México en muchos años tiene un presidente con valores morales y éticos como merecen los mexicanos. Yo con esos valores y con esa prédica de Andrés Manuel me siento absolutamente identificado. La verdad es que siempre estaremos agradecidos a México por cómo abrió las puertas a esos argentinos. Pero Argentina y México tienen un futuro, y tienen un futuro en Latinoamérica. Y Latinoamérica tiene un futuro. Y ese futuro pasa por la unidad de los esfuerzos. Con lo cual, yo le agradezco toda la generosidad de las palabras de Andrés Manuel. Pero que México y Argentina estén unidos es un deber que tenemos. Que Argentina y México encaren un futuro común y que esto ayude a la América Latina es una obligación que tenemos. Desde el país más norteño de la América Latina hasta el país más austral de la América Latina, tenemos que ser capaces de trazar un eje que una a todo el continente. Ese es el deber que tenemos con Andrés Manuel. Con miras a las próximas elecciones y con el más sincero propósito de establecer en definitiva una auténtica democracia en nuestro país. En muy pocos momentos de nuestra historia se ha visto realizado este ideal de la democracia. Y recuerdo tres. Primero, cuando triunfó el movimiento revolucionario y gobernó el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Luego, en el año 2000, cuando se respetó el triunfo del Partido Acción Nacional y de su candidato a la presidencia, y recientemente, en las últimas elecciones del 1 de julio de 2018, cuando la mayoría de los ciudadanos decidió apoyar el proceso de transformación que está en marcha para desterrar la corrupción y el régimen de injusticias y privilegios que predominaba. Allá en Argentina decimos, fue la campaña política más cara de la historia de la humanidad. Ahora esa campaña política la tenemos que pagar los argentinos. Y entonces yo quiero ser muy cuidadoso con la negociación con el Fondo Monetario Internacional, porque sé cómo ese crédito fue dado y sé cómo el poder de entonces dejó fugar miles de millones de dólares de la Argentina con negocios de sus amigos. Lo he visto, tenemos todo identificado y le vamos a contar a los fiscales a ver si alguna vez se dignan a investigar a los poderosos.
nosotros queremos encontrar un acuerdo, pero el acuerdo tiene que ser un acuerdo que le convenga a Argentina. Y tiene que ser un acuerdo que parta de esa premisa. Miren, nosotros tenemos que hacer frente a un crédito alocado que el Fondo Monetario Internacional le dio a un país con fines políticos sin ningún sentido económico.